A veces, una gran historia nace de un pequeño detalle que nadie esperaba. A principios de octubre de 2024, la mañana en Alquería Blanca, un pueblo encalado en el corazón de Andalucía, se sentía tranquila, pero guardaba una vibración difícil de explicar. Este pueblo era conocido como un lugar amable, donde la gente se saludaba con sonrisas sinceras y preguntaba por la familia antes de iniciar cualquier conversación. A lo largo de la calle empedrada que llevaba al mercado municipal, el aroma de los churros recién fritos se mezclaba con el del café con leche que se servía en el bar de la plaza. El aire fresco que bajaba de la sierra hacía que las madres se ajustaran sus chales, mientras los agricultores caminaban lentamente con sus carros de verduras, saludando a sus clientes de siempre. Sin embargo, aquel día se sentía diferente. En un pequeño bar cerca del cruce principal, los susurros eran más frecuentes. Un joven que acababa de volver de su turno de noche en la fábrica cercana mostraba una grabación en su móvil a los hombres mayores que estaban sentados sorbiendo su café caliente. La grabación mostraba a un hombre con un traje impecable entrando en un pasillo del instituto con una mujer que no era su esposa. En otro día diferente se les veía caminar hacia una puerta en la que se leía dirección. La imagen se movía rápido, pero era lo suficientemente clara como para mostrar un rostro muy conocido por los habitantes de Alquería Blanca. El nombre del hombre era Arturo Valdeón, el director del Instituto de Educación Secundaria Miguel de Cervantes. Durante años había sido considerado una figura de gran prestigio. Siempre estaba presente para inaugurar las fiestas del pueblo, participaba en actividades benéficas e incluso se le veía a menudo ayudando en las verbenas populares. Muchos padres se sentían orgullosos cuando sus hijos eran aceptados en el instituto que él dirigía. Pero esa mañana, mientras la grabación se difundía sin control a través de los grupos de WhatsApp, la confianza que se había construido durante tanto tiempo se tambaleó de repente. Algunos en el bar decían que la grabación podría ser un malentendido. Otros comentaban que había algo inusual en la forma en que esas mujeres entraban en su despacho sin que se las viera salir claramente. Nadie quería creer algo malo, pero tampoco nadie se atrevía a ignorar las señales que parecían tan reales. En la cultura de los pueblos andaluces, que valora tanto el honor y la reputación, una noticia así era como un golpe seco que dejaba a muchos en silencio más tiempo de lo habitual. En una modesta casa situada en las afueras del pueblo, la familia de Javier e Isabel Romero se enfrentaba a su propia inquietud. Su hija Sofía Romero había experimentado un cambio que había mantenido a Isabel sin dormir durante varias noches. Sofía, que normalmente era alegre, ayudaba a su madre a tender la ropa y siempre sonreía al volver de sus clases de guitarra, ahora se había vuelto silenciosa. A menudo miraba por la ventana sin decir palabra, se encerraba en su habitación antes de tiempo y no quería cenar. Varias veces, su cuerpo se sobresaltaba al oír el sonido de una puerta al cerrarse. Javier estaba confundido. Era un hombre que trabajaba como encargado en una cooperativa de aceite de oliva, acostumbrado a las largas noches de cosecha y al frío de la almazara, pero enfrentarse al cambio de su hija le hacía perder la calma. En la mesa intentaba hablar con Sofía, pero la chica solo asentía sin responder. Isabel, conocida como una mujer de naturaleza dulce, comenzó a sentir un mal presentimiento, esa intuición de madre que a menudo precede a la revelación de algo terrible. Una noche, mientras una suave brisa mecía las hojas del limonero del patio, Isabel se sentó en el borde de la cama de Sofía y le tomó la mano. Le preguntó con voz suave: ¿Qué pasa, cariño? La pregunta fluyó con calma, pero llevaba una fuerza que el corazón de una hija no podía rechazar. Sofía intentó contener las lágrimas, sus labios temblaban. Miró a su madre con los ojos húmedos, llenos de miedo. Finalmente la chica rompió a llorar en sollozos. Su cuerpo se sacudía como si estuviera soportando un peso demasiado grande. En el abrazo de su madre, Sofía dijo que unos días antes había sido llamada al despacho del director. Lo que ocurrió allí la había aterrorizado. Sintió que la habían tratado de una manera inapropiada y no supo cómo defenderse. Lo contó todo con voz temblorosa. Las palabras que salieron de la boca de la adolescente de 16 años hicieron que Isabel sintiera como si el suelo se derrumbara bajo sus pies. Llamó a su marido y los tres se sentaron durante un largo rato sin decir nada. El silencio de la noche se hizo aún más asfixiante. A la mañana siguiente Javier e Isabel decidieron ir al instituto. El cielo de la mañana estaba despejado, pero sus corazones estaban oscurecidos por la ansiedad.
Al entrar en el patio del IES Miguel de Cervantes, sintieron un ambiente diferente. Los estudiantes caminaban apresuradamente, los profesores parecían hablar en voz baja, y varios miembros del personal administrativo los miraron por un instante antes de desviar rápidamente la mirada. Fueron recibidos en la sala de reuniones por el director, Arturo Valdeón, el subdirector, Mateo Serrano, y la tutora de Sofía, conocida como la señora Elena Vargas. La sala estaba fría, no solo por el aire acondicionado, sino por la tensión que surgió desde que comenzó la conversación. Arturo Valdeón mostró un rostro sereno. Dijo que no había habido ningún comportamiento inapropiado en su despacho. Calificó el incidente de un simple malentendido. Pidió a la familia que no difundiera rumores infundados. Afirmó que los adolescentes a menudo malinterpretan las actitudes de los adultos. Sus palabras fueron pronunciadas con un tono plano, como si el suceso fuera un error sin importancia. Javier sintió que la sangre le hervía, no de ira, sino de impotencia. Isabel miraba la mesa, tratando de contener las lágrimas. Mientras tanto, la señora Vargas parecía inquieta, pero no se atrevía a hablar. Durante 2 horas, la conversación se prolongó sin rumbo, no se ofreció ninguna solución, no se sintió ninguna empatía. Lo único que quedó fue un muro grueso entre la verdad y la persona que quería ocultarla. Al salir de la sala, los pasos de Isabel eran vacilantes. Bajo el sol del mediodía, sintió que su cuerpo se debilitaba. Javier intentaba contener su rabia. Caminaron de vuelta por el pasillo del instituto que normalmente se sentía cálido, pero que ahora resultaba opresivo. A lo lejos vieron a varios profesores susurrando entre ellos. Nadie se atrevió a acercarse, nadie se atrevió a ayudar. Era como si todo el instituto estuviera envuelto en un miedo invisible. En casa, el estado de Sofía no mejoró. Se volvió aún más reacia a hablar. Sus noches estaban llenas de pesadillas. Cada vez que el sonido de un vehículo pasaba por delante de la casa, su cuerpo parecía saltar de miedo. Isabel se sentaba a su lado casi todas las noches, sosteniendo la mano de su hija, fría como si acabara de correr bajo la lluvia. Javier se sentaba en el porche mirando la oscuridad, pensando qué paso dar, preguntándose en su interior si sería capaz de proteger a su familia en medio de una situación que nunca había imaginado. En ese momento, la noticia sobre la grabación que se difundía se hacía cada vez más intensa. Los estudiantes comenzaron a susurrar. Los profesores caminaban con la mirada alerta. La calidez que antes envolvía al instituto se había convertido en una nube oscura que flotaba sobre la cabeza de todos. Los padres empezaron a dudar. Se preguntaban si el lugar en el que habían confiado era realmente seguro para sus hijos. Esos días fueron el comienzo de una gran tormenta que estaba a punto de barrer la vida de muchas personas. Una tormenta que no solo sacudiría al instituto, sino que también haría tambalear la fe de la comunidad en la figura que hasta entonces habían respetado. Y en medio de esa tormenta, la pequeña familia de Javier e Isabel permanecía temblorosa, sosteniendo la mano de Sofía, que intentaba ocultar una herida invisible. Al día siguiente el cambio de actitud de Sofía se hizo aún más evidente. Cada mañana en Alquería Blanca siempre comenzaba con el alegre canto de los pájaros y el sonido de las escobas de las madres barriendo los patios. Pero para la familia Romero, esa mañana se sintió como caminar en una habitación oscura. Sofía estaba sentada en un rincón del salón, sosteniendo su mochila. Sus ojos estaban vacíos y no mostraban el entusiasmo de siempre. Isabel intentó prepararle el desayuno, una tostada con aceite y tomate, pero la chica solo miraba el plato sin tocar la comida. Javier estaba de pie junto a la mesa, observando a su hija con el corazón inquieto. Había una lucha en su interior entre el impulso de dejar que Sofía descansara y la obligación de enviarla a la escuela. Finalmente Sofía dijo en voz baja que no podía ir al instituto. Su voz era ronca, como si contuviera algo que le oprimía el pecho desde la noche anterior. Isabel se acercó y le acarició la espalda. Javier, un hombre normalmente fuerte, solo pudo permanecer en silencio. Se dio cuenta de que el cambio de Sofía ya no era simplemente cansancio o presión por los estudios. Había algo mucho más grande, algo que había sacudido el valor de la adolescente hasta dejarla frágil. Los vecinos de alrededor comenzaron a notar la situación de la familia. El ambiente en Alquería Blanca era muy cercano.
Cuando un joven cambiaba de actitud de repente, la noticia se extendía sutilmente de casa en casa. Pero como Isabel y Javier eran conocidos por ser una pareja que guardaba el honor de su familia, los vecinos no preguntaban directamente. Solo miraban desde lejos con expresión de preocupación. Por un lado, esa atención hacía que la familia no se sintiera sola, pero por otro, aumentaba la presión dentro de la casa. Javier no quería que los rumores crecieran antes de que encontraran claridad. Esa tarde el ambiente en la casa se volvió aún más silencioso. Sofía estaba sentada cerca de la ventana, mirando el naranjo que crecía en el patio. Isabel se sentó no muy lejos, cosiendo una tela que llevaba rota mucho tiempo, pero su mente no estaba realmente en la costura. De vez en cuando miraba a Sofía, esperando encontrar un destello de valentía en los ojos de su hija. Cuando no lo encontraba, su corazón se partía. Se sentía fracasada por no haber podido proteger a su única hija de algo que nunca imaginó que podría surgir de un lugar que debería estar lleno de seguridad. Al atardecer, cuando el cielo comenzaba a teñirse de rojo, Javier volvió del trabajo antes de lo habitual. Normalmente volvía de noche, pero desde que ocurrió el incidente, a menudo pedía permiso para estar en casa más tiempo. Después de lavarse la cara en el pozo del patio trasero, se sentó con su esposa en el salón. Sofía estaba en su habitación, encerrada con la excusa de que quería dormir. Javier le contó la inquietud que sentía. Dijo que el cambio de Sofía era una señal de que el problema al que se enfrentaban no era trivial. Isabel asintió con los ojos llorosos. Le contó que Sofía se había despertado varias veces en mitad de la noche con la respiración entrecortada. La chica solo abrazaba a su madre con fuerza, sin poder pronunciar una sola palabra. El miedo era tan intenso que hacía que su cuerpo temblara. Su conversación se detuvo cuando las campanas de la iglesia del pueblo tocaron para la oración de la tarde. Ese sonido solía traer paz a sus corazones, pero esta vez los hizo sentir aún más pesados, porque se dieron cuenta de que el tiempo seguía pasando mientras el problema se complicaba. Después de un rato, Javier tomó la decisión de volver a hablar con Sofía. Llamó suavemente a la puerta de la habitación y se sentó junto a la cama de su hija. Con voz baja y llena de afecto, le dijo que pasara lo que pasara, la familia siempre la protegería. Sofía escuchaba sin mirar a su padre. Sin embargo, por la forma en que respiraba profundamente, se notaba que intentaba reunir valor. Unos minutos después, Sofía dijo que no podía estar en el instituto. Tenía miedo de encontrarse con alguien. Esas palabras hicieron que Javier sintiera una mezcla de rabia y tristeza. Apretó la mano de Sofía con cuidado. Le dijo que nadie tenía derecho a hacer que se sintiera amenazada. Pero para Sofía, esa afirmación solo provocó nuevas lágrimas. Se sentía atrapada en un miedo que no podía explicar del todo. Fuera de la casa, el día comenzó a oscurecer. Las farolas de la calle se encendieron, proyectando una luz amarillenta sobre el suelo ligeramente húmedo. El aroma a tierra mojada tras el atardecer llenaba el aire, trayendo tranquilidad a algunos. Sin embargo, no fue suficiente para calmar los corazones de esta familia. Isabel preparó un té caliente e invitó a Sofía a sentarse en el salón. Se sentaron juntas y la chica finalmente comenzó a abrirse. Contó que en las últimas semanas había sido llamada al despacho del director. Le pedían que fuera durante las horas de clase. La situación dentro de esa habitación la asustaba, la hacía sentir que no podía respirar libremente. Sofía no contó todos los detalles, pero fue suficiente para dejar a sus padres en un largo silencio. Isabel lloró. Se sintió destrozada al escuchar que su hija había experimentado algo que no debería. Javier bajó la cabeza y se cubrió el rostro con las manos. Ambos padres sintieron una desesperación y una rabia que les oprimía el pecho. Se quedaron sentados durante mucho tiempo sin hablar. Solo se oía el tic-tac del reloj de pared y el sonido del viento nocturno que rozaba las hojas del gran ficus frente a la casa. Al día siguiente, cuando la noticia del vídeo que se había difundido comenzó a conmocionar a los vecinos, el estado de Sofía empeoró. Los estudiantes en el instituto empezaron a susurrar en los pasillos. Los profesores caminaban con paso apresurado. Había una sombra de ansiedad en cada rincón de la escuela. Ningún espacio se sentía seguro para la chica. Sentía que todos los ojos la miraban.
Aunque muchos de ellos no sabían nada, la presión la hacía cada vez más difícil de soportar. Esa noche Isabel encontró a Sofía sentada frente al pequeño tocador de su habitación. La chica sostenía un peine sin mover la mano. Su rostro reflejaba una profunda tristeza. Isabel se acercó y la abrazó por los hombros. Sofía dijo que se sentía avergonzada. Se sentía culpable aunque no había hecho nada. Sentía como si el mundo le hubiera cerrado la puerta. Isabel la consoló con una voz llena de afecto. Dijo que la vergüenza no debería estar en el corazón de una niña que solo quería aprender sin ser molestada. Esa noche Javier e Isabel se miraron y comprendieron que no había otro camino que pedir ayuda a las autoridades. Ya no pensaban en las miradas de los vecinos o en los comentarios de la gente. Solo querían salvar a su hija del miedo cada vez más profundo. Acordaron presentar una denuncia oficial en la comisaría de la Policía Nacional. La decisión no fue fácil. Pero se dieron cuenta de que el silencio solo daba espacio para que la injusticia siguiera viva. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas aparecía sobre los tejados de las casas, la familia se preparó para ir a la comisaría. Sofía caminaba entre sus padres con pasos pequeños. Su rostro estaba pálido, pero había una pizca de determinación en sus ojos. Aunque su corazón todavía estaba lleno de miedo, sabía que ya no estaba sola. Sus padres estaban a su lado, listos para enfrentar lo que fuera. Ese día, el instituto parecía más ajetreado de lo habitual. Los pasillos, normalmente llenos de risas, ahora estaban inundados de miradas cautelosas. Algunos profesores caminaban rápido, sosteniendo carpetas como si no quisieran quedarse mucho tiempo en un solo lugar. Los estudiantes intercambiaban miradas mientras bajaban la cabeza. Había una incomodidad que envolvía el ambiente escolar. Nadie mencionaba en voz alta lo que estaba sucediendo, pero todos sentían una densa sombra sobre sus cabezas. Cuando una noticia circula sin explicación, la preocupación surge y corroe los corazones de muchos. En la sala de profesores, varios docentes estaban sentados con rostros tensos. Intentaban corregir las tareas de los alumnos, pero sus manos parecían inquietas. No había conversaciones animadas sobre las actividades escolares. No había bromas ligeras que solían surgir durante el recreo. Lo único que se oía era el monótono zumbido del ventilador. En un rincón de la sala, algunos profesores se miraban sin decir palabra, mostrando una preocupación que no podían expresar. Mientras tanto, el director, Arturo Valdeón, intentaba caminar como de costumbre. Entró en su despacho con paso lento, tratando de mantener una actitud serena frente al personal y los alumnos. Sin embargo, esa calma parecía una máscara frágil. En varias ocasiones, algunos profesores vieron a Arturo detenerse un momento en medio del pasillo, respirando hondo. Su rostro estaba pálido y sus ojos parecían cansados. Quizás se daba cuenta de que la noticia que circulaba no era fácil de detener solo con palabras de negación. Al mediodía, el ambiente se volvió aún más pesado. Se vio al subdirector, Mateo Serrano, hablando con algunos profesores en una esquina de la sala de reuniones. El tono de su voz era bajo. Su mano izquierda se frotaba la barbilla repetidamente. Pero cada vez que alguien pasaba, la conversación se detenía. Mateo era conocido por ser un hombre que rara vez mostraba sus sentimientos. Sin embargo, esta vez las arrugas en su frente parecían más profundas de lo normal. Guardaba algo que hacía que sus pasos se sintieran pesados. En la biblioteca, algunos estudiantes hablaban de la grabación que circulaba. No sabían si era cierta o no, pero la curiosidad los hacía susurrar mientras miraban de vez en cuando hacia la puerta. Algunas alumnas parecían inquietas, aferrando sus mochilas con fuerza como si necesitaran protección. Uno de los alumnos de último año, Marco Jiménez, estaba sentado en la mesa más alejada, mirando al suelo. Era un estudiante de pocas palabras, pero sus ojos guardaban muchas preguntas. En su interior, surgía un sentimiento de culpa que no esperaba. Había visto algo extraño hacía unos meses, pero no se atrevió a hablar por miedo a ser considerado un alborotador. Ese sentimiento de culpa ahora lo atormentaba. Hacia el final de la tarde, cuando las clases estaban a punto de terminar, el ambiente en el instituto se volvió aún más silencioso.
Los profesores esperaban el timbre de salida con rostros impacientes. Querían irse pronto, pero también temían enfrentarse a las preguntas de la gente de fuera. Algunos profesores que normalmente se quedaban más tiempo, ahora se apresuraban a recoger sus cosas. Elena Vargas, la tutora, estaba sentada en silencio en su escritorio. Sus manos temblaban mientras sostenía un bolígrafo. Miraba por la ventana, observando a los estudiantes que caminaban hacia la puerta de salida con paso apresurado. En su corazón, Elena se culpaba a sí misma. Sentía que debería haber visto las señales antes. Llevaba años siendo profesora, conocía los patrones de cambio de comportamiento de los alumnos, pero la inquietud de Sofía en los últimos meses solo la había notado ahora. Su corazón estaba lleno de arrepentimiento. Quería a Sofía como a una hija. Sin embargo, su miedo a la atmósfera del instituto la había hecho permanecer en silencio. Ahora ese silencio se sentía increíblemente doloroso. Cuando sonó el timbre, los alumnos salieron de las aulas como de costumbre, pero sus pasos no eran tan alegres como antes. Caminaban rápido hacia la salida. Algunos miraban el despacho del director desde lejos. La habitación parecía vacía, pero aún así provocaba una sensación de incomodidad. Como si hubiera algo a lo que no quisieran acercarse. Las miradas de los estudiantes estaban llenas de una mezcla de curiosidad y ansiedad. Fuera de la valla, los vendedores de golosinas que solían llamar a los alumnos ahora solo estaban sentados, mirando a su alrededor con expresión confusa. No entendían lo que estaba pasando realmente, pero sentían el cambio inusual en el ambiente. Oían los susurros de los alumnos que hablaban de la grabación. Veían a algunos padres esperando a sus hijos con rostros preocupados. A los vendedores les preocupaba que esta situación afectara a sus ingresos. Pero les preocupaba aún más que el instituto se dividiera. Mientras tanto, en casa de Sofía, Javier e Isabel preparaban todo para el día siguiente. Planeaban ir a la comisaría de la Policía Nacional para presentar una denuncia formal. La decisión no fue fácil para ellos. En su cultura, llevar un problema familiar a las autoridades se consideraba un paso muy grande. Sin embargo, el miedo al ver el estado de su hija superó la duda que normalmente los frenaba. Acordaron que la verdad debía buscarse, aunque el camino estuviera lleno de espinas. Esa noche Sofía intentó dormir, pero se despertó varias veces con la respiración entrecortada. Isabel se sentó a su lado, acariciándole el pelo. Intentaba ser fuerte aunque su corazón estaba lleno de ansiedad. No quería que Sofía se sintiera sola. Se prometió a sí misma que pasara lo que pasara, protegería a su hija. Javier estaba en el salón, mirando una pequeña carpeta con notas que había escrito para asegurarse de que toda la información se transmitiera correctamente al hacer la denuncia. Sus manos temblaban al sostener la carpeta. Nunca imaginó que pasaría por días como estos. Cuando el reloj se acercaba a la medianoche, el sonido de los grillos se oía más fuerte de lo habitual. Las luces de las casas vecinas comenzaron a apagarse una por una. Solo la pequeña casa de la familia Romero seguía encendida. No hablaban, pero ese silencio los unía en la misma determinación. Se dieron cuenta de que el paso que iban a dar mañana no era pequeño. Ese paso podría desvelar algo que había sido ocultado por muchas personas. No sabían qué pasaría después. Pero estaban seguros de que por Sofía, debían darlo. A la mañana siguiente el sol salió lentamente por detrás de una pequeña colina al este de Alquería Blanca. El cielo parecía claro, pero en el corazón de la familia todavía había una nube oscura. Se vistieron con ropa limpia. Sofía estaba de pie entre sus padres con el rostro pálido. Aferraba la mano de Isabel con fuerza. Javier caminaba delante con paso firme. Aunque su pecho latía con fuerza, salieron de casa con una mezcla de sentimientos, conscientes de que este viaje sería el comienzo de una serie de eventos que cambiarían muchos corazones. En el instituto, la noticia de que la familia de Sofía tenía la intención de denunciar ya había comenzado a circular. Los profesores se miraban entre sí sin atreverse a preguntar. Los alumnos empezaron a susurrar con más intensidad. Mateo Serrano caminaba con el rostro más tenso. Mientras tanto, Arturo Valdeón cerró la puerta de su despacho antes de lo habitual. El ambiente se volvió más pesado.
Todos esperaban algo que aún no tenía forma clara. Ese día se convirtió en el punto de partida en el que la verdad comenzó a buscar su camino. El viaje de la familia Romero a la comisaría de la Policía Nacional fue el inicio de un largo camino que nunca habían imaginado. Esa mañana, el aire de Alquería Blanca se sentía húmedo. Una fina niebla aún flotaba entre los cañaverales que crecían al borde del camino. Los vehículos pasaban lentamente, dejando un sonido tenue que parecía un susurro. La familia caminó hacia la parada del pequeño autobús que los llevaría a la ciudad. Sofía se sentó entre sus padres. Miraba por la ventana con la vista perdida. Javier se agarraba la rodilla con una mano que temblaba ligeramente. Isabel abrazaba un pequeño bolso con documentos mientras contenía la respiración. Cuando llegaron a la entrada de la comisaría, sus pasos se sintieron pesados. La gran puerta gris parecía un muro alto que separaba su vida anterior de la nueva realidad que debían afrontar. Pero sabían que este paso no podía posponerse. Lentamente entraron en la sala de atención al público. Varios agentes parecían ocupados revisando informes. El ambiente de la oficina, normalmente severo, ahora estaba impregnado de un aire de cautela, ya que se habían oído rumores sobre el caso que empezaba a ser comentado por la comunidad. Un joven agente los recibió cortésmente. Les invitó a sentarse mientras llamaba a un colega de la unidad de atención a la familia y mujer Bufam. No pasó mucho tiempo antes de que el inspector Carlos Montoya se acercara. Era una figura experimentada, con un rostro firme pero cálido. Su forma de hablar, lenta y pausada, hizo que la familia se sintiera un poco más aliviada. El inspector Montoya los invitó a una sala más tranquila para que la conversación pudiera transcurrir sin interrupciones. Javier comenzó a hablar en voz baja. Contó el cambio en su hija. Explicó cómo Sofía se había vuelto de repente silenciosa y llena de miedo. Isabel añadió que Sofía tenía dificultades para dormir y a menudo se despertaba llorando. El inspector Montoya escuchaba sin interrumpir. Tomaba notas de cada información con meticulosidad. Sofía estaba sentada con la cabeza gacha. Sus manos se retorcían nerviosamente. Sin embargo, cuando el inspector Montoya le preguntó con voz suave, la chica finalmente empezó a hablar. Aunque su voz era casi inaudible, Sofía contó las llamadas al despacho del director. Se sentía presionada en esa habitación. El incidente la había aterrorizado hasta el punto de no querer volver al instituto. No explicó todos los detalles porque todavía estaba atrapada en la sombra de la ansiedad. Pero las palabras que salieron fueron suficientes para dar una idea de algo que no debería haberle ocurrido a una estudiante que solo quería aprender en paz. El inspector Montoya asintió lentamente. Se dio cuenta de que este caso no era sencillo. Después de escuchar atentamente, explicó que el proceso siguiente requería firmeza. Dijo que era necesario presentar una denuncia formal para que la investigación pudiera comenzar. Javier firmó los documentos que le preparó el agente. Su mano temblaba. No era alguien acostumbrado a tratar con la ley. Pero esta vez tenía que hacerlo por la seguridad de su hija. Cuando la firma estuvo hecha, su viaje entró en una nueva fase llena de incertidumbre. Una vez recibida la denuncia, el equipo de investigación se dirigió al instituto. Actuaron con rapidez, entendiendo que cada día que pasaba podía borrar rastros importantes. Sin embargo, al llegar al IES Miguel de Cervantes, la atmósfera que encontraron los sorprendió. El director, Arturo Valdeón, los recibió con una sonrisa tenue y difícil de interpretar. Los invitó a pasar a la sala de reuniones sin mostrar una fuerte oposición. Sin embargo, su actitud parecía demasiado tranquila para alguien que se enfrentaba a una acusación tan grave. Se pidió a varios profesores que asistieran para prestar declaración. Se sentaron en fila con rostros tensos. Cuando los investigadores comenzaron a interrogar, sus respuestas sonaron similares. Nadie había presenciado el incidente. Nadie conocía los detalles, nadie podía proporcionar información significativa. La respuesta se repetía con el mismo patrón. Como si todo el instituto estuviera lleno de personas que habían perdido la memoria al mismo tiempo. El inspector Montoya observó el cambio en el rostro de cada profesor. Se dio cuenta de que el miedo los dominaba.
La atmósfera del instituto parecía acechada por una gran sombra que sellaba la boca de todos. Los profesores miraban hacia la ventana, hacia el suelo o hacia carpetas vacías. Nadie se atrevía a mirar a los ojos de los investigadores directamente. Algunos incluso suplicaron que se detuvieran las preguntas porque temían equivocarse al hablar. Cuando los investigadores salieron de la sala, el pasillo del instituto se sintió más silencioso que antes. Una de las profesoras, Lucía Fernández, caminó lentamente hacia la biblioteca después del interrogatorio. Su rostro estaba pálido. Sostenía un cuaderno con manos temblorosas. Lucía era una profesora interina que llevaba solo un año enseñando. Había sentido la presión de sus superiores, pero siempre había optado por el silencio por miedo a perder su trabajo. Cuando vio llegar al equipo de investigación, su corazón se aceleró. Quería hablar, pero el miedo le impidió dar el paso. Eligió sentarse en un banco cerca de la ventana, mirando el patio de la escuela mientras tragaba el sentimiento de culpa que le oprimía el pecho. En otro lado del instituto, la señora Vargas sentía su corazón cada vez más pesado. Sabía que el cambio de Sofía llevaba mucho tiempo. Había observado honestamente el comportamiento de su alumna durante las últimas semanas. Sin embargo, eligió el silencio porque no se atrevía a desafiar a su superior. Ahora ese silencio la hacía sentir aún más pequeña. Deseaba haber podido decir más durante el interrogatorio. Pero cuando el investigador la miró, su lengua pareció trabarse, el miedo la aprisionó en un momento crucial. Cuando el equipo de investigación solicitó las grabaciones de las cámaras de seguridad, la dirección del instituto afirmó que el sistema de cámaras había tenido un problema técnico. Declararon que las grabaciones de los últimos días no se habían guardado. La explicación fue dada con un tono tranquilo, pero la falta de claridad era muy evidente. El técnico de la escuela que los acompañaba no pudo dar una respuesta firme. Los investigadores tomaron nota de todas las declaraciones con rostros serios. La actitud reservada que envolvía al instituto solo hacía que el caso fuera más sospechoso. Algunos estudiantes observaban desde la distancia mientras la policía pasaba por el pasillo. Sus miradas reflejaban una clara curiosidad. Pero el miedo también era visible en sus movimientos rápidos hacia las aulas. Marco Jiménez estaba de pie en un rincón del pasillo. Su rostro estaba tenso. Quería hablar sobre lo que había visto. Sin embargo, la presencia firme de la policía hizo que su valor disminuyera. Quería avanzar, pero el miedo lo dejó paralizado. Cuando los investigadores salieron del instituto, se dieron cuenta de que este viaje no sería fácil. El muro que bloqueaba la verdad era más fuerte de lo que habían supuesto. Había una fuerza invisible que hacía que la gente eligiera el silencio. Y ese silencio era lo que hacía que Sofía se hundiera cada vez más en la sombra del miedo. El inspector Montoya se detuvo un momento frente a la puerta del instituto. Miró el edificio con una expresión llena de preguntas. Comprendió que esto no era solo una denuncia ordinaria. Había algo mucho más grande oculto detrás del silencio de ese instituto. En casa, la familia Romero esperaba noticias con el corazón inquieto. Sofía estaba sentada en una silla cerca de la puerta, abrazando un pequeño cojín. Isabel preparaba agua caliente para el té. Javier caminaba de un lado a otro en el salón. Sentían que el día pasaba demasiado lento. Cuando finalmente los investigadores los contactaron para explicarles la situación, la respuesta que recibieron solo aumentó su ansiedad. El instituto no había proporcionado ninguna declaración significativa. No había pruebas directas ni testigos dispuestos a hablar. Sin embargo, el inspector Montoya les aseguró que la investigación no se detendría. La verdad necesitaba tiempo. Dijo que la oscuridad no duraría para siempre. Esas palabras dieron una pequeña esperanza a la familia que luchaba contra la tormenta. Esa noche la familia se sentó junta en el salón sin hablar mucho. Aunque el miedo todavía los dominaba, sintieron que el camino hacia la claridad comenzaba lentamente a abrirse. A la mañana siguiente, la comisaría de la Policía Nacional volvió a contactar a la familia Romero para los siguientes pasos de la investigación. Sofía se despertó antes de lo habitual. El aire matutino en Alquería Blanca todavía se sentía frío. El rocío cubría la hierba del patio,
reflejando la luz del sol que apenas asomaba por detrás de los árboles. La chica se sentó al borde de la cama, sosteniendo la manta. Isabel entró en su habitación con paso lento. Llevaba un vaso de agua tibia y lo dejó sobre la mesita. Sofía asintió lentamente. Sus ojos parecían más cansados que el día anterior. Sin embargo, había una pizca de calma en su forma de respirar. Como si empezara a aceptar que el camino hacia la verdad no podía detenerse. Javier esperaba en el salón, leyendo un mensaje que acababa de recibir del investigador. El agente pedía a la familia que se presentara para continuar con el proceso. El mensaje hizo que su corazón latiera con fuerza. Sabía que este viaje se alejaba cada vez más de la comodidad. Pero no quería ver a su hija hundida en un miedo sin fin. Después de una breve discusión, decidieron salir temprano para no retrasar un asunto tan importante. Cuando llegaron a la comisaría, el inspector Carlos Montoya ya los esperaba con un expediente en la mano. Los saludó con un tono amable. Los invitó a pasar a una sala de consulta. La habitación era sencilla, con una mesa de madera algo desgastada y 2 sillas junto a una pequeña ventana. Pero el ambiente de la sala se sentía seguro para Sofía. Se sentó junto a su madre, aferrando la mano de Isabel con fuerza. El inspector Montoya explicó que la policía necesitaba solicitar un examen médico de una institución independiente. Este examen era necesario para ver si había signos físicos que respaldaran la denuncia. Lo dijo con cuidado para no aumentar la ansiedad de la familia. Sofía se quedó en silencio. Isabel miró a la chica con los ojos empezando a llenarse de lágrimas. Javier acarició la cabeza de su hija, tratando de darle fuerzas. Comprendieron que este paso era difícil, pero importante para dar una imagen clara a los investigadores. Cuando se realizó el examen en un centro de salud, el ambiente se volvió aún más tenso. Sofía entró en la sala acompañada por una médica. La puerta se cerró. Isabel esperaba en el pasillo, sosteniendo un pequeño bolso. Miraba repetidamente la puerta de la sala con ansiedad. Javier estaba de pie no muy lejos, agarrando su gorra de tela para contener la tensión. Se sentía enfadado y triste a la vez. Como padre, quería evitar que su hija pasara por una situación así. Pero ahora solo podía esperar, deseando que todo saliera bien. Después de un tiempo, Sofía salió de la sala con el rostro pálido. La médica dio una breve explicación al investigador y entregó los documentos necesarios. El inspector Montoya recibió los papeles con una expresión seria. Informó que los resultados completos se enviarían más tarde. Se permitió a Sofía irse a casa primero. La familia abandonó el centro médico con paso lento. Las calles de la ciudad cercana, llena de vida, parecían bulliciosas, pero para ellos el mundo se sentía desierto. Solo querían volver a casa y calmarse. Esa tarde una lluvia fina cayó sobre Alquería Blanca. El agua goteaba de los tejados y caía sobre la tierra que comenzaba a ablandarse. La familia se sentó junta en el salón. Nadie hablaba. Intentaban calmar sus corazones mientras esperaban noticias del investigador. El sonido de la lluvia alivió un poco su inquietud. Pero detrás de esa calma se escondía un miedo que todavía ataba sus pensamientos. Mientras tanto, en el instituto el ambiente se tensaba cada vez más. Los profesores hablaban del interrogatorio policial en susurros roncos. Algunos alumnos miraban el despacho del director cada vez que pasaban por el pasillo. Había una extraña sensación que envolvía a la escuela. Como si algo que había estado cerrado durante mucho tiempo comenzara a abrirse lentamente. Elena Vargas caminaba hacia su clase con un cuaderno en la mano. Su rostro se veía sombrío. Se sentía fracasada por no haber protegido a su alumna. Se sentía culpable por no haber investigado más a fondo cuando Sofía cambió. El arrepentimiento ahora la seguía a cada paso. En la sala de profesores, Mateo Serrano miraba por la ventana. Sostenía el teléfono, pero no sabía a quién llamar. Había una ansiedad que guardaba desde hacía mucho tiempo. Sabía que la situación de la escuela podía cambiar en cualquier momento. La sombra de los acontecimientos que había guardado en su corazón comenzaba a atormentar sus pensamientos. Sin embargo, seguía en silencio.
Sentía que no tenía el valor para dar un paso. El silencio lo mantenía a salvo, pero ahora se daba cuenta de que el silencio también podía herir a otros. Mientras tanto, el director Arturo Baldeón intentaba mantener su autoridad. Caminaba por el pasillo con paso medido. Sin embargo, las miradas de los alumnos y profesores lo inquietaban. Entraba repetidamente en su despacho antes de lo habitual. De vez en cuando, cerraba la puerta con fuerza. Algunos profesores lo vieron sosteniendo el teléfono con el rostro pálido. Había una profunda ansiedad que no podía ocultar con la actitud serena que forzaba. El resultado del examen médico finalmente llegó a la comisaría y el inspector Montoya contactó a la familia. Explicó los resultados preliminares, que indicaban que no había pruebas físicas lo suficientemente sólidas como para concluir una acción directa. Sin embargo, también enfatizó que el estado psicológico de Sofía y la denuncia de la familia seguían siendo consideraciones importantes. Pidió a la familia que mantuviera la calma, ya que la investigación continuaría. Javier recibió la noticia con el rostro apesadumbrado. Isabel bajó la cabeza mientras se secaba los ojos. Estaba convencida de que en algún momento aparecería una pequeña grieta que abriría el camino para que el valor de alguien hablara. Sofía pasó esa noche mirando la lluvia desde la ventana de su habitación. Oía el sonido de las gotas en el patio trasero. Recordó los momentos sencillos con sus amigos. Cuando la vida parecía ligera y no estaba llena de ansiedad, deseaba poder volver a esos días. Sin embargo, también entendía que el valor no surge de la comodidad. El valor aparece cuando alguien elige ponerse de pie, aunque su corazón siga temblando. La noche avanzaba cuando Isabel entró en la habitación de Sofía. Se sentó junto a su hija y le acarició el pelo. Dijo que en la vida siempre hay fases oscuras. Pero mientras uno no camine solo, esas fases se pueden superar. Sofía cerró los ojos y absorbió las palabras de su madre. Sintió un calor que aligeró un poco su corazón. Fuera de la ventana, el sonido de la lluvia amainó lentamente. Esa noche se convirtió en un pequeño punto que marcaba que su viaje acababa de entrar en un capítulo más profundo. El tercer día después de la denuncia, la atmósfera en el IES Miguel de Cervantes se llenó aún más de una presión asfixiante. Cuando el sol apenas se elevaba tras la hilera de caobas que crecían en el patio del instituto, varios estudiantes ya estaban de pie frente a la puerta. Sus miradas eran inquietas. Susurraban mientras miraban a cada rincón como si temieran que oídos extraños los escucharan. Algunas alumnas aferraban sus mochilas con fuerza, mientras que los chicos caminaban rápidamente hacia las aulas. No había la alegría que solía colorear las mañanas en ese instituto. Todo parecía moverse en un círculo de ansiedad. En la sala de profesores, el ambiente era mucho más pesado. Los docentes estaban sentados con los cuerpos rígidos. Un profesor de matemáticas normalmente enérgico, ahora miraba su escritorio con la cabeza gacha. Otro profesor cerró su libro de programación sin realmente ver su contenido. La sala se sentía fría a pesar del ventilador en marcha. No había conversaciones significativas, el silencio ataba a todos como si una gran sombra se cerniera sobre sus cabezas. Cuando la primera clase estaba a punto de comenzar, 2 agentes de policía entraron por la puerta del instituto. Ambos vestían uniforme completo y tenían rostros serios. Venían para continuar el interrogatorio del personal y los profesores. Pero en cuanto entraron, todo el ambiente del instituto se volvió silencioso. Nadie se atrevía a hacer ruido. Algunos estudiantes dejaron de hablar. Los profesores se miraron por un momento y luego desviaron la mirada. El director, Arturo Baldeón, salió de su despacho con paso lento y una expresión de inquietud difícil de ocultar. Ofreció la sala de reuniones para que los agentes continuaran el interrogatorio. Su voz sonaba plana y no tan fuerte como de costumbre. Intentaba mostrar una actitud cooperativa, pero la forma en que agarraba una carpeta en sus manos hacía que su lenguaje corporal pareciera presionado. Los agentes comenzaron a llamar a varios profesores para tomarles declaración. Sin embargo, como el día anterior, casi todas las respuestas sonaron iguales. No sé, no vi, no oí, no hay testigos. Los profesores parecían personas que habían perdido la capacidad de hablar con sinceridad. El miedo sellaba sus bocas.
Los agentes anotaban cada respuesta con rostros cada vez más sombríos. Podían percibir algo extraño. El ambiente del instituto parecía tener un muro invisible, protegiendo algo que no se veía, pero que se sentía poderoso. Mientras tanto, la señora Vargas estaba sentada en la biblioteca. Apoyó la cabeza en el costado de una estantería y cerró los ojos. Su corazón estaba inquieto. Quería hablar con los agentes, pero no estaba segura de hasta qué punto podría revelar lo que había visto. Recordó el día en que Sofía llegó con los ojos rojos. En realidad, se dio cuenta de que algo andaba mal. Pero cuando estaba a punto de preguntar más, la imagen de la figura severa del director la hizo callar. Temía perder su trabajo. Temía enfrentarse a la presión de sus superiores. Ahora, el arrepentimiento se acumulaba en su pecho. Otra profesora, Lucía Fernández, caminaba hacia la sala de informática con unas hojas de papel. Sin embargo, sus pasos eran vacilantes. Suspiró profundamente. Una vez había pasado por delante del despacho del director por la tarde y había visto a la misma alumna salir con el rostro pálido. Pero eligió no pensar demasiado en ello. Solo quería mantener su contrato de trabajo. Cuando los agentes la llamaron, sintió como si todo su pecho se estuviera apretando. Pero el miedo seguía siendo más fuerte que el valor. Luego los agentes pidieron al personal técnico de la escuela que les mostrara la sala de control de las cámaras de seguridad. La habitación estaba al final de un pasillo trasero por el que rara vez pasaban los estudiantes. Cuando se abrió la puerta, se sintió un aire húmedo en el interior. Había varios dispositivos de almacenamiento de ordenadores antiguos y cables colgando. Los agentes pidieron acceso completo a todas las grabaciones. Pero el personal técnico dijo que el dispositivo de almacenamiento había sido reemplazado unas semanas antes y que los datos antiguos no se podían recuperar. La explicación sonaba fabricada, sin convicción. Los agentes lo anotaron con una expresión de insatisfacción. Por otro lado, algunos estudiantes empezaban a sentirse hartos de la atmósfera incierta. Marco Jiménez estaba sentado en la última mesa de su clase de último año. Golpeaba la mesa suavemente, tratando de calmarse. Recordó el momento en que vio a Sofía ser llamada. Vio la forma en que la chica salió de la habitación con pasos vacilantes. Se dio cuenta de que algo no era normal. Sin embargo, eligió el silencio. Se sentía culpable. Su silencio hacía que Sofía se hundiera aún más en la sombra de la oscuridad, pero su corazón aún no era lo suficientemente fuerte como para hablar. Mientras tanto, en casa de los Romero, esperaban noticias de la policía con el corazón apesadumbrado. Sofía estaba sentada en el porche de la casa, acariciando a su gato. Los ojos de la chica parecían cansados, pero un poco más tranquilos. Isabel estaba sentada no muy lejos, barriendo el patio. El movimiento de su escoba era lento. Pensaba en lo que había sucedido en los últimos días. Sentía que su mundo había cambiado muy rápido. Javier estaba sentado en una silla de mimbre, arreglando la correa de su reloj. Pero su mente divagaba, pensando en el destino de su hija. Hacia la tarde el inspector Montoya contactó a la familia. Dijo que el instituto aún no había proporcionado ninguna información significativa. Sin embargo, insistió en que la investigación no se detendría. Pidió a la familia que tuviera paciencia y que no dudara en contactarlo si Sofía necesitaba apoyo adicional. Esa voz trajo un poco de calma a la familia. Se dieron cuenta de que este viaje no sería fácil, pero todavía había gente que intentaba mantener la justicia. Por la noche el pueblo de Alquería Blanca se sentía más silencioso de lo habitual. Rara vez pasaban vehículos, y las casas ya habían apagado la mayoría de sus luces. El viento nocturno traía el aroma de la tierra húmeda. Sofía estaba sentada en el salón, abrazando un pequeño cojín. Miraba la puerta principal mientras escuchaba el movimiento del viento. Isabel se sentó al lado de su hija. La abrazó por los hombros. Javier los miraba desde una silla cercana. Sintió su corazón más tierno esa noche. Sabía que este viaje era difícil para Sofía. Pero también sabía que su hija obtenía fuerza de sus padres, que siempre estaban a su lado. Esa noche en el instituto.
El guardia nocturno, el señor Carrión, caminaba por el patio con una linterna. Vio el largo pasillo que conducía al despacho del director. Recordó algunas historias que circulaban en secreto. Había visto la luz de esa habitación encendida hasta tarde en la noche. Aunque no había actividades oficiales, no lo entendía. Solo cumplía con su deber. Pero esa noche sus pasos se sentían más pesados. Tenía la vaga sensación de que algo malo había estado sucediendo en esa escuela durante mucho tiempo. Cuando cerró la puerta, miró el edificio de la escuela, que parecía oscuro. Suspiró profundamente. No sabía qué estaba pasando realmente. Pero sentía que esa noche era el comienzo de un cambio más profundo. El ambiente de la escuela parecía contener la respiración, esperando a alguien lo suficientemente valiente como para romper el silencio. Ese tercer día terminó sin respuestas, pero la sombra de la verdad comenzó a moverse lentamente detrás de los muros de silencio. Aunque el camino aún era difícil, la investigación ya no estaba estancada. Algo se estaba moviendo lentamente como la tierra que se agrieta bajo la presión del agua que fluye sin cesar. El silencio comenzaba a mostrar sus límites. Y dentro de esos límites, una pequeña voz estaba a punto de surgir, trayendo esperanza a muchos. Al día siguiente la investigación se adentró en un terreno más profundo. La mañana en Alquería Blanca se sentía húmeda después de la lluvia de la noche anterior. Una fina niebla cubría el patio de la escuela cuando el equipo de policía regresó para continuar con el interrogatorio. El ambiente escolar se veía diferente al de un día normal. Los estudiantes caminaban más rápido, tratando de evitar el área cercana al despacho del director. Algunos profesores que normalmente saludaban con una sonrisa cálida ahora solo asentían brevemente. Parecían guardar un miedo no expresado. El viento traía el aroma a tierra mojada. A lo lejos se oía el timbre de entrada a clases. Pero no había la alegría que solía llenar la mañana. Todo estaba envuelto en una tensión cada vez más densa. El inspector Montoya y su equipo entraron en el edificio de administración. Llevaban una serie de nuevas preguntas preparadas en base a los hallazgos iniciales. Los agentes colocaron sillas y mesas antes de comenzar el proceso de interrogatorio. Estaban decididos a investigar cada detalle que pudiera haberse pasado por alto. Mientras tanto, los profesores que habían sido llamados esperaban en una sala aparte. Sus rostros se veían ansiosos. Miraban al suelo o a la ventana sin hablar. Muchos de ellos solo esperaban que el interrogatorio terminara pronto. Pero en el fondo de sus corazones, algunos se daban cuenta de que el silencio prolongado traería una carga más pesada. Lucía Fernández fue nuevamente la primera en ser llamada. Entró lentamente. Su corazón latía más rápido de lo normal. En la sala, el inspector Montoya la esperaba con dos miembros del equipo. Saludaron a Lucía con un tono amable para que el ambiente no fuera demasiado opresivo. Después de unas palabras introductorias, las preguntas comenzaron a fluir. Esta vez no solo se trataba de los hábitos del director. Le preguntaron sobre la relación entre Arturo y los demás profesores. ¿Hubo alguna situación que hiciera que Lucía se sintiera incómoda? ¿Había presenciado alguna vez reuniones a puerta cerrada que fueran sospechosas? Lucía se mordió el labio. Sentía que su mente daba vueltas. Surgieron recuerdos, pero dudaba en sacarlos a la luz. Bajó la cabeza mientras se frotaba los dedos. Había un fuerte conflicto en su interior. Por un lado, quería ayudar para que no hubiera más víctimas. Por otro, recordaba cómo una joven profesora había desaparecido de la escuela sin explicación. En ese momento escuchó que la profesora había tenido un desacuerdo con alguien importante. Luego fue trasladada en poco tiempo. Esa historia hizo que Lucía no se atreviera a hablar. Ahora se preguntaba si todavía debía ocultar lo que sabía. El inspector Montoya notó el cambio en su expresión. Intentó darle tiempo. Después de unos segundos de silencio, Lucía finalmente dijo en voz baja que había sentido una atmósfera que la inquietaba. Admitió haber visto al director llamar a profesores jóvenes o personal administrativo a su despacho en momentos inusuales. Sin embargo, nunca vio directamente lo que sucedía dentro. La confesión fue anotada meticulosamente.
Aunque no constituía una prueba sólida, proporcionaba una primera idea de un patrón de comportamiento poco saludable. Después de que Lucía saliera, fue el turno del señor Robles, un profesor de historia que llevaba más de 20 años enseñando. Se sentó con calma, pero su rostro mostraba incomodidad. Cuando los agentes comenzaron a preguntar, dio respuestas breves. Sin embargo, cuando los investigadores mencionaron el tema de la grabación de la cámara perdida, sus ojos parpadearon rápidamente. Desvió la mirada por un momento antes de volver a mirar la mesa. Dijo que no estaba involucrado en asuntos técnicos. Sin embargo, había escuchado que algunas partes del sistema habían sido reemplazadas sin previo aviso. Los investigadores anotaron cada cambio de actitud. Se dieron cuenta de que la declaración del señor Robles podría ser una pista importante. Quizás no lo vio directamente, pero como profesor veterano, seguramente entendía la dinámica entre el personal. Cuando se le preguntó si alguna vez había querido expresar alguna preocupación, se quedó en silencio durante mucho tiempo. Mientras tanto, en la casa de los Romero, Sofía pasaba el día en cama. Se sentía débil. Su cuerpo temblaba cada vez que recordaba el incidente. Isabel la cuidaba con paciencia. Le llevaba comida y la ayudaba a tomar sus medicinas. El ambiente en la casa era sombrío. Javier se sentía impotente. Quería hacer algo, pero no sabía cómo. Solo podía esperar a que la policía encontrara la verdad. Hacia la tarde, los investigadores se reunieron en la sala de reuniones del instituto para discutir los resultados del día. Se dieron cuenta de que, aunque muchos profesores habían proporcionado pequeñas informaciones, un patrón más grande comenzaba a emerger. Había similitudes en las historias de los profesores. Muchos sentían una atmósfera de presión por parte de sus superiores. También escucharon sobre traslados de personal que eran rápidos y rara vez explicados. Varios profesores novatos a menudo se veían pálidos después de ser llamados al despacho del director. Aunque no proporcionaba pruebas directas, este patrón indicaba una cultura laboral poco saludable. El inspector Montoya se dio cuenta de que la investigación debía continuar con un enfoque psicológico. Pidió al equipo que trajera a un consejero de la Unidad de Protección Infantil y de la Mujer para calmar a los testigos que se sentían presionados. De esta manera, esperaban que más profesores o estudiantes se abrieran. También asignó a un miembro para que examinara los datos digitales de los dispositivos de la escuela que habían sido llevados al laboratorio. Los resultados iniciales mostraron cambios en los datos que habían sido borrados intencionadamente. Esto reforzó la sospecha de que alguien estaba tratando de eliminar pruebas. Cuando el sol comenzó a ponerse, el ambiente en el instituto se volvió más solitario. Los profesores se fueron a casa con paso pesado. Los agentes todavía estaban en el lugar para cerrar la sesión de interrogatorios. Mientras tanto, los estudiantes que vieron la actividad de investigación comenzaron a darse cuenta de que lo que estaba sucediendo no era un incidente menor. Sintieron una ola de miedo recorriendo los pasillos. Incluso el canto de los pájaros en el árbol detrás de la escuela se sentía más silencioso de lo habitual. En casa, Sofía estaba sentada en el porche escuchando el sonido de los grillos. La noche caía lentamente. Miraba la luz de una farola que iluminaba un pequeño camino. El aire nocturno traía el aroma de las flores de jazmín de la casa de un vecino. Sofía apoyó la cabeza en el hombro de Isabel, que estaba sentada a su lado. No hablaron mucho, pero la presencia de su madre fue un apoyo que hizo que Sofía se sintiera un poco más tranquila. Cuando la noche se hizo más oscura, el inspector Montoya cerró la sesión diaria de investigación. Miró por la ventana. Las luces de la calle parpadeaban a lo lejos. Sintió que la verdad no estaba lejos. Sin embargo, también se dio cuenta de que todavía había un gran muro que debía ser derribado. Ese muro fue construido por el miedo y el silencio que habían durado años. Pero estaba decidido a no detenerse hasta encontrar un punto de luz. Con paso firme salió de la sala, dejando una sombra oscura en la pared que se extendía hasta el final del pasillo. Ese día se convirtió en uno de los días importantes en el viaje para descubrir la verdad. Un día que demostró que la verdad a veces surge de una pequeña voz que ya no puede ser ocultada. Ese día, la investigación tomó un nuevo rumbo que nadie esperaba.
La mañana en Alquería Blanca comenzó con el rocío pegado a las hojas de palmera en los patios de los vecinos. El aire fresco se colaba por las rendijas de las ventanas, creando una atmósfera de paz. Sin embargo, esa tranquilidad solo se sentía fuera del instituto. Dentro del IES Miguel de Cervantes, la inquietud era cada vez más palpable. Los estudiantes caminaban apresuradamente sin mirar a los lados. Los profesores evitaban las miradas entre sí. No había las conversaciones ligeras de siempre. El largo pasillo que llevaba a la administración se sentía más silencioso. Incluso el sonido de los pasos resonaba como un eco en un corredor vacío. En la comisaría, el inspector Montoya y su equipo estudiaban los resultados del interrogatorio anterior. Se dieron cuenta de que cuantos más testigos daban pequeñas declaraciones, más grande era el cuadro que se formaba. Esa mañana recibieron información del equipo digital de que el dispositivo de almacenamiento de respaldo mostraba archivos que posiblemente habían sido transferidos a otro dispositivo. El archivo no estaba en el sistema del instituto, pero el rastro de la transferencia aún permanecía. El inspector Montoya sintió que ese hallazgo era muy importante. Reunió al equipo para realizar un interrogatorio adicional a las personas que potencialmente podrían conocer la ubicación de esa copia. En el instituto, los investigadores decidieron llamar a un conserje veterano llamado señor Arman. Había trabajado allí desde que se fundó la escuela. Su cuerpo era delgado, pero su rostro mostraba determinación. Al entrar en la biblioteca, donde se realizaba el interrogatorio, se quitó su gastado sombrero y se sentó respetuosamente. El investigador le preguntó si alguna vez había visto a alguien llevar un dispositivo electrónico del despacho del director. El señor Arman miró al techo por un momento como si buscara un recuerdo oculto. Después de unos segundos, explicó que unas semanas antes de que llegaran los primeros investigadores, vio a un hombre que no era profesor llevar una pequeña bolsa de esa habitación. No sabía quién era, pero recordaba claramente que el hombre entró al anochecer. El investigador anotó cada palabra. La declaración coincidía con el informe del jefe de administración. Empezaron a construir la imagen de que alguien había sacado una copia de las grabaciones del instituto sin que muchos lo supieran. Mientras tanto, los profesores se reunieron en la sala de reuniones para recibir instrucciones de la Consejería de Educación, que había visitado la escuela. Un representante de la consejería pidió a todos los profesores que mantuvieran la profesionalidad. Subrayó que el proceso de investigación debía ser respetado. Sin embargo, en el corazón de los profesores, la ansiedad persistía. Sentían que la educación, que debería ser un lugar seguro, se había convertido en un espacio lleno de misterios. Algunos profesores incluso encontraban difícil dar clase porque sus mentes seguían divagando sobre el interrogatorio en curso. Por otro lado, la atmósfera en casa de Sofía se veía diferente. Sofía estaba sentada en el salón con un libro de texto. Intentaba leer, pero su mente se distraía fácilmente. Isabel se sentó a su lado, doblando la ropa. De vez en cuando miraba el rostro de su hija, se sentía un poco aliviada porque Sofía parecía más fuerte. Incluso cuando Sofía contó un poco de sus sentimientos al consejero, sintió que su hija estaba encontrando lentamente el camino de regreso a la fortaleza. Javier salió de casa en su pequeña motocicleta. Volvió al trabajo esperando que la investigación fuera bien. En el instituto, los investigadores llamaron a una profesora de matemáticas llamada Julie. Era una profesora que rara vez participaba en actividades fuera del aula, pero era conocida por su sensibilidad. Cuando entró en la sala de interrogatorios, sostenía un cuaderno como para calmarse. El investigador le preguntó si alguna vez había visto signos de presión en el rostro de los alumnos o de sus colegas. Julie cerró los ojos un momento antes de responder. Dijo que varias alumnas se habían encerrado en el baño después de ser llamadas a cierto despacho. No sabía qué había pasado, pero siempre sintió que algo perturbaba la paz de la escuela desde hacía mucho tiempo. La declaración de Julie hizo que el ambiente en la sala se volviera más pesado. Los investigadores lo anotaron todo. Se dieron cuenta de que muchas pequeñas historias habían estado ocultas durante mucho tiempo en las voces de los profesores que habían elegido el silencio. Hacia el mediodía, los investigadores se dirigieron a la sala de informática para examinar algunos equipos antiguos que no habían sido revisados antes.
Encontraron un pequeño ordenador cubierto de polvo. No estaba conectado a la red de la escuela. Pero cuando lo encendieron, mostró varias carpetas con fechas que correspondían a los meses en que las cámaras de seguridad todavía estaban activas. Copiaron todos los datos para examinarlos más a fondo. No había garantía de que los datos estuvieran completos, pero la posibilidad de encontrar pruebas aumentaba. Mientras tanto, fuera de la sala, los estudiantes comenzaron a sentir que la escuela estaba en un momento crítico. En la cafetería, un grupo de estudiantes se sentó sin hablar. Solo miraban el camino mojado por la lluvia de la noche anterior. Una alumna llamada Mira miró hacia el edificio de administración. Susurró a su amiga que una vez había visto a una joven profesora llorar en un aula vacía. Su amiga asintió. No se atrevieron a hablar más. Pero sabían que la escuela guardaba una realidad que nunca se había discutido abiertamente. Por la tarde el inspector Montoya y su equipo pidieron a un profesor que se consideraba cercano a un ex empleado de la escuela llamado David que fuera a la comisaría. El profesor era un hombre tranquilo. Pero había sido amigo cercano de David cuando éste todavía trabajaba en la escuela como técnico informático. Su nombre era Fernando. Llegó a la comisaría con paso cauteloso. Se sentó y se frotó las rodillas frías. Cuando el investigador le preguntó por el paradero de David, Fernando explicó que David se había mudado a otro pueblo después de una pequeña disputa con el director. No explicó los detalles de la disputa. Pero dijo que David le había contado que no se sentía a gusto porque alguien lo presionaba. El investigador marcó esa información. Sintieron que David podría tener información importante sobre las grabaciones de las cámaras u otros dispositivos. Le pidieron a Fernando que les diera la última dirección de David. Fernando asintió y la anotó en un papel. Esa nota podría ser una de las claves para resolver el misterio. Mientras los investigadores continuaban la búsqueda de testigos, en casa de Sofía, la tarde se sentía más cálida. La luz del sol entraba por las rendijas de las cortinas. Sofía estaba sentada en una estera, escribiendo en un pequeño diario que le había dado Isabel. Escribía sobre cosas sencillas, sobre las flores del patio, sobre los pájaros que se posaban en la valla, sobre la esperanza de que la escuela volviera a ser un lugar agradable. Sus padres lo vieron con el corazón un poco más ligero. Sintieron que su hija comenzaba a encontrar un espacio para respirar. Hacia la noche los investigadores se reunieron de nuevo en la comisaría para redactar el informe diario. Pegaron nuevas notas en una gran pizarra. El diagrama de las relaciones entre los testigos se hizo más claro. Había un patrón de presión, un patrón de miedo, un patrón de eliminación de pruebas. Todo era como un camino sinuoso que acercaba a los investigadores a la verdad que había sido ocultada durante tanto tiempo. El inspector Montoya se paró frente a la pizarra, sosteniendo un bolígrafo. Sintió que la dirección de la investigación había cambiado ligeramente. No solo se trataba de averiguar qué había pasado, sino también de encontrar quién había intentado ocultarlo todo. Miró a los miembros de su equipo uno por uno. Parecían cansados, pero seguían firmes. Esa noche Alquería Blanca estaba envuelta en una fina niebla. Las calles comenzaron a vaciarse. Las luces de las casas de los vecinos reflejaban un suave resplandor en los charcos de agua. En la escuela, ahora oscura, el despacho del director permanecía en silencio. No había pasos ni sonido de papeles, pero el aroma del miedo todavía flotaba en el aire. Como si la escuela guardara un gran secreto esperando el momento de ser revelado. El día terminó con una nueva esperanza. Los investigadores encontraron una pista importante. Los profesores comenzaron a abrir sus corazones. Los estudiantes comenzaron a atreverse a recordar. Y detrás de todo eso un pequeño valor crecía lentamente hasta convertirse en una luz que iluminaría el siguiente paso. A la mañana siguiente la investigación se adentró aún más. El sol acababa de aparecer detrás de los álamos en el borde de Alquería Blanca cuando el inspector Montoya y su equipo ya estaban listos para salir de la comisaría. Iban a la dirección del ex técnico de la escuela, David Moreno. Según el informe del profesor Fernando del día anterior, David había trabajado en el IES Miguel de Cervantes durante 2 años antes de renunciar repentinamente. Nadie sabía la verdadera razón.
Pero según Fernando, David se había sentido incómodo por la presión de alguien dentro de la escuela. El viaje a la casa de David duró unos 30 minutos. El coche del equipo se movía lentamente por un camino rural adornado con olivos verdes. El aire todavía estaba fresco. Al borde del camino, algunos vecinos barrían sus patios o llevaban comida para el ganado. Saludaban con una cálida sonrisa al ver pasar el vehículo policial. Sin embargo, muchas miradas mostraban curiosidad. La noticia de la investigación en la escuela se había extendido por todo el pueblo. La casa de David estaba al borde de un cañaveral. Era una pequeña casa con paredes de madera, pero se veía ordenada y limpia. Cuando el equipo llamó a la puerta, una mujer de unos 40 años apareció con cara de sorpresa. Se presentó como la esposa de David. Su voz era suave, pero parecía nerviosa. Después de escuchar que la visita de los investigadores estaba relacionada con la escuela, los invitó a pasar y dijo que David estaba en la parte de atrás de la casa arreglando una herramienta. El inspector Montoya se acercó al patio trasero. David estaba agachado, examinando un pequeño cable en su mesa. Su cuerpo era algo delgado. Su rostro mostraba una mezcla de cansancio y ansiedad. Al ver llegar al grupo de policías, sus manos dejaron de moverse. Se levantó lentamente y saludó con respeto. El investigador invitó a David a sentarse en el porche. Los pajarillos cantaban en los árboles. El aire se movía suavemente. Ese ambiente le dio a David la oportunidad de hablar con más calma. El inspector Montoya comenzó preguntando sobre su tiempo de trabajo en la escuela. David respondió en voz baja. Dijo que le gustaba su trabajo. Pero en su último año recibió presiones de alguien que lo obligó a hacer cosas que iban en contra de su conciencia. Al principio lo ignoró, pero con el tiempo la presión se hizo más fuerte y lo hizo sentir incómodo. El investigador preguntó más detalladamente sobre la forma de esa presión. David bajó la cabeza durante un largo rato y se frotó la frente. Explicó que una vez le pidieron que arreglara el equipo de cámaras de la escuela en mitad de la noche sin una razón clara. También le pidieron que borrara ciertas grabaciones que alguien en la estructura de liderazgo de la escuela consideraba innecesarias. Cuando se negó, sintió que lo trataban injustamente en el trabajo. Recibió reprimendas sin que se le explicara el motivo. Incluso sintió que había un intento de deshacerse de él lentamente. El inspector Montoya escuchó atentamente. Notó que este patrón de presión era similar a las historias de otros testigos. Sin embargo, necesitaba asegurarse de si David había visto alguna grabación importante o si guardaba algo que la escuela no sabía. Cuando se le preguntó, David se quedó en silencio durante un buen rato. Miró el cañaveral como si recordara algo que había ocultado durante mucho tiempo. Finalmente asintió lentamente. Dijo que antes de dejar la escuela, había copiado todos los datos de las cámaras antiguas como respaldo personal por temor a un fallo técnico del sistema. Nunca tuvo la intención de usar esos datos. Solo los guardó por si acaso. Los investigadores se sorprendieron al escuchar esa declaración. Inmediatamente pidieron permiso para examinar ese dispositivo de almacenamiento. David dudó un poco, pero finalmente asintió y fue a su habitación. Regresó con una pequeña caja que contenía un disco duro. La caja parecía vieja, pero David dijo que el contenido todavía estaba intacto. Los investigadores tomaron el dispositivo con cuidado. Decidieron realizar un examen preliminar en la comisaría. Pero antes de irse, el inspector Montoya hizo una pregunta importante. Quería saber si David había visto alguna vez la grabación que ahora era tema de conversación. David asintió lentamente. Había visto algunos fragmentos de la grabación cuando revisaba la estabilidad de las cámaras. Dijo que la grabación lo hizo sentir incómodo, por lo que decidió evitar las tareas relacionadas con ese dispositivo. Esa declaración se convirtió en un punto de luz. La grabación antigua, que posiblemente había sido borrada del sistema de la escuela, aparentemente todavía estaba guardada en el dispositivo de David. Aunque no estaba claro qué contenía, los investigadores sintieron que era muy importante para fortalecer la sospecha de un patrón de comportamiento que había durado mucho tiempo. Después de dejar la casa de David, el equipo regresó a la oficina.
El dispositivo de almacenamiento fue examinado inmediatamente por la unidad digital. Un gran ordenador se encendió. La pantalla mostraba muchas carpetas sin nombres claros. El proceso de escaneo llevó varias horas. Cada archivo fue examinado por su fecha. Cada fragmento de grabación fue analizado. No todos contenían algo sospechoso. Pero había algunos archivos que mostraban un patrón de actividad del director que coincidía con ciertos momentos. Este hallazgo hizo que los investigadores estuvieran aún más seguros de que había una serie de acciones que habían sido ocultadas durante mucho tiempo. Al mismo tiempo, en la escuela, sucedió algo no menos importante. Una alumna llamada Mira se acercó a la sala del consejero con paso vacilante. Llevaba un pequeño cuaderno. El consejero la recibió con una sonrisa amable. Mira le entregó el cuaderno. Dijo que había escrito algunas cosas que había visto. No estaba segura de si sus escritos serían útiles. Pero sentía que necesitaba contarlo porque no quería que algo malo le pasara a otros alumnos. El consejero leyó las notas con el corazón temblando. Resultó que Mira guardaba el recuerdo de una joven profesora que había llorado después de salir del despacho del director. También escribió que varias alumnas mostraban un cambio de actitud cada vez que eran llamadas de repente. Las notas fueron entregadas inmediatamente a los investigadores. Sintieron que el pequeño valor de una alumna era la clave para abrir una gran puerta hacia la verdad. Hacia la tarde, la comisaría celebró una reunión de emergencia. Todos los miembros de la unidad se reunieron. El inspector Montoya se paró frente a la gran pizarra. Explicó que las nuevas pruebas de David podían fortalecer las declaraciones de otros testigos. Además, las notas de Mira daban una imagen más completa del impacto psicológico que sufrían los alumnos. Su valor se convirtió en la primera piedra hacia la justicia. En el pueblo, Isabel preparaba la cena para su familia. Sofía estaba sentada en una silla de madera y trataba de ayudar a cortar verduras. Esa pequeña alegría hizo que la casa se sintiera más viva. Javier regresó a casa con la noticia de que los vecinos del pueblo comenzaban a hablar de la investigación con un tono más positivo. Esperaban que el asunto se resolviera con justicia. En la escuela, los profesores se reunieron en casa del señor Fernando para una reunión mensual. Pero la conversación de esa noche fue diferente. Ya no ocultaban su miedo. Comenzaron a hablar de sus propias experiencias, aunque sin nombrar a nadie. Esa atmósfera fue el comienzo de un cambio. El miedo fue erosionado lentamente por la necesidad de protegerse mutuamente. La noche cayó trayendo un aire frío. En la comisaría, la pantalla del ordenador todavía estaba encendida. Los investigadores esperaban que los datos del dispositivo de David terminaran de procesarse. El tiempo pasaba lentamente, pero el ánimo se mantenía. Sabían que cuantas más piezas del rompecabezas se revelaran, más cerca estarían de su objetivo. Ese día se cerró con una nueva esperanza. Los investigadores encontraron pruebas importantes. Los alumnos comenzaron a atreverse a hablar. Los profesores comenzaron a alzar la voz. Y en una atmósfera todavía llena de niebla, una pequeña luz comenzó a aparecer. El archivo mostraba el mismo patrón que la grabación, que era tema de conversación de muchas personas. Había varias escenas de personas entrando en el despacho del director. También había una breve grabación que mostraba a una joven profesora saliendo de la habitación con el rostro pálido, conteniendo las lágrimas. El inspector Montoya respiró hondo. No quería sacar conclusiones precipitadas. Pero el hallazgo reforzaba aún más la idea de que ese patrón podría haber estado ocurriendo durante mucho tiempo. Mientras tanto, en la escuela, el aire se sentía pesado. Los miembros del equipo se giraron brevemente y luego volvieron a centrarse en la pantalla. Esperaban un proceso importante, la recuperación de archivos del dispositivo de almacenamiento de David. Cuando el reloj marcó la hora, el gran ordenador emitió un suave pitido. Uno de los investigadores llamó al inspector Montoya. Habían encontrado varias grabaciones diferentes de la que circulaba en Internet. Esas grabaciones nunca antes se habían visto. Habían sido grabadas 2 años antes de que David dejara la escuela.
Los profesores estaban de pie en el patio, esperando instrucciones de la Consejería de Educación. Evitaban las conversaciones largas por miedo a que algún alumno los escuchara. Solo se oía el crujido de las hojas de teca al caer al suelo. En un rincón del patio, varios alumnos estaban sentados apoyados en la pared. Susurraban en voz baja entre ellos. Ya sabían que la policía había vuelto. Eso hizo que el ambiente en la escuela se tensara aún más. El conserje, el señor Sumarno, había intentado preguntar, pero nunca obtuvo respuesta. Cuando los investigadores llegaron y le pidieron su declaración, ya no pudo soportar la carga. Contó que varias veces había visto a alumnas con aspecto asustado cada vez que recibían una llamada repentina. También le habían pedido que borrara la lista de visitas diarias sin una razón clara. Cuando preguntó, solo le advirtieron que no se metiera en asuntos que no eran de su responsabilidad. Admitió que se sentía culpable por no haber hablado antes. La declaración del señor Sumarno se sumó a la lista de voces que habían logrado romper el muro del miedo. La voz que había estado oculta durante tanto tiempo finalmente comenzaba a escucharse. Al mediodía, los investigadores decidieron llamar a una profesora que llevaba solo unos meses enseñando en la escuela. Se llamaba Elena Vargas. Todavía era joven, pero sus ojos parecían guardar tristeza. Cuando se sentó frente a los investigadores, sus manos temblaban. Pidió un vaso de agua. Después de calmarse, comenzó a hablar lentamente. Dijo que varias veces se había sentido observada al pasar por el pasillo hacia cierta habitación. No había experimentado nada malo directamente. Sin embargo, a menudo escuchaba a otros profesores susurrar sobre una presión a la que no podían oponerse. A veces veía a colegas jóvenes pedir repentinamente el traslado a otra escuela sin una razón sólida. Los investigadores escucharon cada frase con total atención. Sabían que voces como esta eran parte del gran mosaico que había estado roto durante tanto tiempo. Mientras tanto, en casa de Sofía, la atmósfera comenzaba a cambiar. La chica estaba sentada en el porche, mirando el cielo azul. Ya se atrevía a abrir la ventana de su habitación. Disfrutaba de la brisa matutina que traía el aroma de la hierba. Su padre y su madre se sintieron aliviados al ver ese cambio. Aunque no se había recuperado por completo, Sofía comenzaba a sonreír. Cuando su madre le pidió que le contara sobre las actividades de la escuela, respondió brevemente, pero ya no temblaba. Su padre se sentó a su lado con un té caliente. El cabeza de familia acarició el cabello de su hija con un afecto cálido. Por otro lado, la investigación se desarrolló en una nueva dirección cuando uno de los investigadores encontró un fragmento de una grabación de audio guardada en el dispositivo de David. La grabación no era clara, pero se oía a alguien dar instrucciones a otra persona para que no guardara ciertos datos. La voz era suave, pero llena de presión. Los investigadores consideraron esa grabación como una pieza importante, a pesar de su mala calidad. Por la tarde, el inspector Montoya celebró una reunión interna. Explicó que todas las pruebas comenzaban a formar una larga cadena. Había grabaciones antiguas, declaraciones de profesores, notas de alumnos, archivos adicionales del dispositivo de David. Todo apuntaba a una gran conclusión. El patrón de abuso y abuso de poder probablemente había comenzado mucho antes de que se revelara el caso de Sofía. Sin embargo, todavía había una cosa que no estaba del todo clara. ¿Quiénes lo sabían? ¿Quiénes intentaron borrar las pruebas? ¿Quiénes tenían miedo pero decidieron callar? Esa pregunta se convirtió en una carga que flotaba en el aire de la reunión. Mientras tanto, varios alumnos estaban sentados en un pequeño jardín cerca de la biblioteca. Compartían pequeñas historias que antes habían guardado celosamente. Un alumno dijo que una vez había visto a una joven profesora ser regañada en el despacho del director. Su amigo añadió que había visto a una alumna salir de cierta habitación con el rostro pálido. Las historias fluían lentamente, pero estaban llenas de significado. No sabían si sus pequeñas historias podrían ayudar a la investigación, pero querían decir algo para que la verdad no siguiera oculta. En la escuela, Elena Vargas caminaba hacia su aula. Sin embargo, sus pasos se detuvieron cuando vio a un alumno que normalmente era alegre sentado solo en un rincón. Se acercó y le preguntó si estaba bien. El alumno asintió lentamente.
Pero por la mirada en sus ojos, Elena sintió que el niño guardaba muchas cosas. Le dio una palmada en el hombro con suavidad y le prometió que todo mejoraría pronto. El alumno sonrió levemente. Una sonrisa que guardaba una sensación de alivio de que un adulto se preocupara. Hacia la noche los investigadores decidieron visitar la escuela una vez más para recoger algunos documentos adicionales. Cuando entraron en el despacho del director, ahora silencioso, un fuerte olor a madera vieja los recibió. La habitación se sentía fría a pesar de que las luces estaban encendidas. El archivador se abrió lentamente. Cada carpeta fue leída con atención. Cada hoja de papel fue examinada. Había registros de visitas sin fechas claras. También había listas de actividades que parecían incompletas. El inspector Montoya se quedó quieto en medio de la habitación. Miró la gran silla que una vez fue un símbolo de poder en la escuela. La silla parecía robusta, pero guardaba historias que nadie había contado. Sintió que la habitación parecía guardar una larga sombra, la sombra de todo lo que había sucedido en secreto. Mientras tanto, en casa de David, él estaba sentado con su esposa en el salón. Se sentía un poco aliviado después de haber dado información honesta a los investigadores. Sin embargo, seguía teniendo miedo. Le dijo a su esposa que nunca tuvo la intención de guardar problemas, solo quería trabajar en paz. Pero las circunstancias lo habían obligado a tomar un camino difícil. Su esposa lo miró con total comprensión. Dijo que la honestidad era el mejor camino, aunque fuera doloroso. En casa de Sofía, la familia cenaba de forma sencilla. Pollo frito, sopa de verduras y arroz caliente se sirvieron en una mesa de madera envejecida. Comieron en un ambiente más pacífico. Sofía comenzó a hablar de sus planes para la escuela. Quería volver a participar en una actividad especial que había dejado. Su padre sonrió con orgullo. Su madre sintió que la esperanza volvía a crecer en sus corazones. Esa noche los investigadores redactaron un informe cada vez más pesado. Sabían que la parte final de la investigación llegaría pronto. Todavía tenían que desvelar una capa más. Una capa que podría guardar la respuesta final sobre cómo esa escuela se había enredado en un círculo de poder equivocado. El día terminó con la conciencia de que la verdad estaba cada vez más cerca. La densa niebla en Alquería Blanca comenzaba a disiparse. La luz del valor de los profesores, los alumnos y los vecinos comenzaba a iluminar el camino hacia la prueba. Sin embargo, todavía quedaba un último paso por dar. Un paso que determinaría si toda la verdad sería realmente revelada. Esa mañana Alquería Blanca estaba envuelta en una fina niebla que caía lentamente como una delicada cortina. En la comisaría el ambiente era más tranquilo, pero seguía lleno de alerta. Todas las miradas estaban puestas en dos grandes pantallas que mostraban la serie de pruebas que se habían recopilado. El inspector Montoya estaba de pie frente a un panel de información, sosteniendo una gruesa carpeta con las notas completas de la investigación. El día tan esperado finalmente había llegado. El día en que toda la verdad debía ser leída oficialmente a la Consejería de Educación, a los líderes de la comunidad y a los representantes de la escuela. Cuando el reloj marcó las 9 de la mañana, la pequeña sala de actos de la comisaría comenzó a llenarse. Los profesores llegaron con paso cauteloso. Se sentaron en sus sillas con la cabeza gacha. Algunos tenían el rostro tenso, otros parecían aliviados de que el largo proceso estuviera llegando a su fin. Elena Vargas se sentó en un rincón de la sala, con la respiración irregular. El señor Sumarno sostenía un pequeño maletín con sus documentos personales. Le preocupaba si su nombre sería mencionado en la investigación. Pero aún así vino porque quería presenciar los resultados de la investigación que había sacudido la escuela. Los representantes de la Consejería de Educación también estaban presentes. Se sentaron en la primera fila con rostros serios. Detrás de ellos se sentaron algunos líderes del pueblo que habían sido invitados oficialmente. El ambiente en la sala se fue caldeando lentamente, pero la tensión seguía siendo palpable. Todos esperaban que se abriera la puerta. El inspector Montoya entró, llevando una gran carpeta. Se paró frente a la audiencia con una actitud firme, pero mostrando un rostro lleno de respeto. Comenzó explicando las diferentes etapas de la investigación.
Explicó cómo cada testigo había aportado una pequeña voz que finalmente se convirtió en una parte importante de la verdad largamente oculta. Subrayó que el valor de los profesores y los alumnos había abierto el camino para el proceso legal. Cuando abrió la primera página del informe final, la sala se quedó en silencio. No se oía el movimiento de las sillas ni susurros. Solo se escuchaba la respiración profunda de los asistentes. El inspector Montoya leyó la conclusión de que el abuso de poder había estado ocurriendo durante mucho tiempo. Explicó que muchas grabaciones mostraban el mismo patrón. Explicó que el dispositivo de David contenía pruebas importantes. Explicó que las notas de los alumnos y las declaraciones de los profesores describían una presión anormal. Cuando mencionó el nombre de Sofía, algunos profesores bajaron la cabeza. Se sintieron culpables por no haber podido proteger a una alumna que debería haber estado en un entorno seguro. Cuando mencionó el nombre de la joven profesora que había llorado al salir de cierta habitación, algunos alumnos contuvieron las lágrimas. Se dieron cuenta de que el silencio que habían visto durante tanto tiempo ocultaba un miedo profundo. El inspector Montoya luego leyó la parte más difícil. La parte que contenía la confesión del director de la escuela, que ya había sido puesto en detención preventiva. Los profesores se miraron con rostros de sorpresa. Algunos se cubrieron la cara con las manos, incrédulos. Durante todo este tiempo habían visto al director como una figura estricta. Pero ¿quién iba a pensar que detrás de su apariencia se escondían acciones contrarias a los valores de su profesión? Después de leer el informe, la sala permaneció en silencio por un momento. Nadie se movió. Incluso el aire se sentía pesado. El inspector Montoya miró a los profesores con amabilidad. Dijo que lo que había sucedido no era solo una cuestión legal, sino también una cuestión moral que debía servir de lección para todos. Comunicó que el valor de una alumna había derribado el muro construido durante años por el miedo en la escuela. La noticia se extendió rápidamente. Ese mismo día, la Consejería de Educación llegó para realizar una evaluación exhaustiva. El edificio de la escuela parecía diferente aunque no había cambiado. El ambiente era como si acabara de pasar una gran tormenta que había arrancado las viejas raíces que habían silenciado tantas cosas. Los alumnos caminaban más despacio. Se miraban con una mezcla de curiosidad y alivio. En el patio de la escuela, algunos alumnos miraban al cielo con una pequeña sonrisa porque finalmente sentían que la justicia comenzaba a prevalecer. En casa de Sofía, el ambiente era más cálido. La chica ya podía sentarse en el porche sin miedo. Miraba el camino del pueblo con una sonrisa suave. Isabel preparaba una infusión de jengibre en la mesa de madera. Acarició el hombro de su hija con ternura. Sofía habló más ese día. Dijo que estaba lista para volver a la escuela poco a poco. Quería ver a sus amigos. Quería estudiar como antes. Su padre, que acababa de volver del campo, lloró en silencio al escuchar eso. Estaba agradecido de que su hija finalmente hubiera recuperado la fuerza que había perdido. Mientras tanto, varios profesores se reunieron en casa del señor Fernando por la noche. Se sentaron en círculo, bebiendo té caliente. Hablaron de corazón a corazón. Se pidieron disculpas por haber guardado silencio durante tanto tiempo. Empezaron a prometerse que la escuela debía ser reconstruida sobre cimientos de honestidad y limpieza. No debía haber lugar para el abuso de poder. No debía haber miedo que los hiciera tragarse las palabras que deberían haber dicho por el bien de todos. Esa misma noche en casa de David, el ambiente era de gratitud. Se sentó con su esposa, mirando el patio trasero. Se sintió aliviado de que la honestidad que había guardado finalmente hubiera encontrado su lugar. Su esposa le tomó la mano con una sonrisa sincera. Dijo que el camino de la honestidad era difícil, pero siempre traía bondad. La noche avanzaba. El viento nocturno pasaba por las rendijas de las ventanas de las casas del pueblo. El sonido de los insectos nocturnos se oía en armonía. Pero detrás de ese silencio, había una nueva paz que había nacido después de un largo viaje lleno de ansiedad. La pequeña luz que comenzó con el valor de una alumna se había convertido ahora en una luz para todo el pueblo y la escuela. A la mañana siguiente la Consejería de Educación decidió nombrar a un director interino.
La persona elegida fue un profesor veterano llamado señor Hilario. Era conocido por ser una persona tranquila y llena de sabiduría. Cuando dio un breve discurso en el patio de la escuela, los alumnos y los profesores lo escucharon con gran esperanza. Dijo que la escuela debía ser reconstruida sobre la base del amor y la honestidad. Subrayó que cada alumno debía sentirse seguro, cada profesor debía sentirse protegido, y cada acción debía cultivar los valores humanos. Sus palabras tocaron muchos corazones. El ambiente se volvió emotivo cuando algunos profesores derramaron lágrimas. Se dieron cuenta de que la época oscura había pasado. Tenían que reorganizar su camino para no volver a caer en el mismo abismo. Por la tarde Sofía volvió a visitar la escuela acompañada por sus padres. Al entrar en el patio miró el edificio con sentimientos encontrados. Sin embargo, sonrió cuando vio a varios profesores llamándola y saludándola con la mano. Se sintió bienvenida de nuevo. La tristeza que antes había pesado sobre sus pasos se fue disipando lentamente. Varios alumnos se le acercaron con sonrisas sinceras. Le preguntaron por su salud. Alguien le dio una pequeña flor que crecía en el jardín de la escuela. Sofía la aceptó con los ojos brillantes. Sintió que la escuela ya no era un lugar aterrador. Sintió que la esperanza podía crecer en cada rincón del patio. El día terminó con un cálido abrazo entre Sofía y su madre. Isabel le susurró suavemente que el valor de su hija había cambiado muchas cosas. Su padre tomó la mano de Sofía mientras miraba el cielo del atardecer. Sintió que el futuro ya no era oscuro. Su familia podía seguir adelante con corazones más fuertes. La última noche antes de que el informe oficial se entregara a la comunidad, el inspector Montoya se sentó solo en su despacho. Miró la gruesa carpeta y respiró lentamente. Se dio cuenta de que este caso no se trataba solo de una violación de la ley, sino también de la carga emocional de muchas personas atrapadas en el miedo. Cerró la carpeta con un profundo respeto por cada acto de valentía que había surgido. Al día siguiente la comunidad se reunió en el ayuntamiento. Funcionarios, vecinos, padres, alumnos y líderes del pueblo se sentaron juntos. El inspector Montoya leyó la conclusión final de que la justicia había comenzado a prevalecer. Subrayó que el miedo debía ser reemplazado por la honestidad. Pidió a los vecinos que cuidaran de los niños y los profesores con total atención. Terminó con el mensaje de que el valor de la verdad no debe ser ahogado por la presión y el poder. Los vecinos se pusieron de pie y aplaudieron durante un largo rato. Muchos ojos estaban llorosos. Se sintieron aliviados de que el caso hubiera encontrado un final claro. Se sintieron agradecidos de que la escuela tuviera una nueva esperanza. Mientras el sol se ponía lentamente, Sofía estaba de pie al borde de la plaza del pueblo, mirando el camino a casa. Sintió una suave brisa en sus mejillas. Sabía que su vida seguiría adelante. Aprendió que un pequeño valor puede derribar muros que parecen fuertes. Comprendió que el silencio no siempre trae la paz. Vio que la verdad siempre encuentra su camino. La historia llegó a su fin. Un final que no fue un cierre, sino el comienzo de un gran cambio.